¿Alguna vez te has preguntado cómo será el fin del mundo? En un mundo lleno de incertidumbres y cambios, la Biblia nos ofrece una perspectiva única y profunda sobre este tema. A lo largo de la historia, muchas personas han especulado sobre el fin de los tiempos, pero las Escrituras nos brindan una guía clara y esperanzadora. Hoy, en Historias de Fe, exploramos las profecías bíblicas sobre el fin del mundo, las señales que lo preceden y cómo podemos prepararnos para lo que está por venir. La Biblia, un libro milenario lleno de sabiduría y misterios, nos ofrece pistas sobre este momento apocalíptico a través de profecías y señales. Estamos más cerca de lo que creemos de este momento decisivo. La Biblia nos advierte sobre las señales que precederán el fin del mundo. En Mateo 24, Jesús menciona guerras, conflictos, hambre y terremotos. Esta frase se encuentra en los evangelios sinópticos, específicamente en Mateo capítulo 24 versículo 6, Marcos capítulo 13 versículo 7 y Lucas capítulo 21 versículo 9, donde Jesús advierte a sus discípulos sobre los eventos que precederían su segunda venida y el fin del mundo tal como lo conocemos. En estas escrituras, Jesús describe una serie de calamidades y eventos que marcarían el comienzo de los dolores de parto del final de los tiempos. Entre estos eventos, menciona específicamente que se escucharán de guerras y rumores de guerras. Eventos deben suceder, pero el fin aún no es. El término rumores de guerras sugiere no solo conflictos bélicos reales, sino también la anticipación o el miedo a conflictos futuros, lo que resalta la incertidumbre y la ansiedad que caracterizarían estos tiempos. Pero, ¿sabías que en el siglo XX, el mundo experimentó más guerras que en cualquier otro periodo de la historia? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos viviendo en esos tiempos profetizados? Desde la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta los conflictos actuales en diversas partes del mundo, la historia está marcada por la violencia. Un dato curioso es que, según el Centro de Estudios de Paz y Conflictos, desde 1945 hectáreas ha habido más de 250 conflictos armados en todo el mundo. Reflexionemos sobre cómo estos eventos nos afectan y cómo podemos ser agentes de paz en medio de la discordia. La Biblia nos llama a ser pacificadores, Mateo 5:9, y en tiempos de guerra, nuestra misión es más importante que nunca. Conflictos globales y las tensiones internacionales evidencia de que estos pronósticos bíblicos se están cumpliendo. Sin embargo, es importante notar que la advertencia de Jesús también lleva un mensaje de esperanza y perseverancia, alentando a sus seguidores a mantenerse firmes en su fe a pesar de las adversidades. Los desastres naturales, como terremotos, huracanes e inundaciones, son cada vez más frecuentes. En 2020, se registraron más de 400 desastres naturales en todo el mundo, causando miles de millones de dólares en daños. Estos eventos nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia y la necesidad de cuidar nuestro planeta. La creación misma gime, esperando la redención, Romanos 8:22. ¿Cómo podemos ser buenos administradores de la tierra y ayudar a quienes sufren en estos desastres? La pobreza y el hambre son realidades que afectan a millones de personas en todo el mundo. Según la ONU, alrededor de 690 millones de personas pasan hambre. La Biblia nos llama a cuidar de los necesitados, Proverbios 19:17. Reflexionamos sobre cómo podemos contribuir a aliviar el sufrimiento de los demás, ya sea a través de donaciones, voluntariado o simplemente mostrando compasión en nuestra vida diaria. Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué señales crees que estamos viendo hoy en día? ¿Cómo te sientes al respecto? Tu opinión es valiosa y puede inspirar a otros a reflexionar sobre su propia fe. La gran tribulación es un tiempo de angustia sin precedentes, como se menciona en Mateo 24, 21-22. Este periodo de sufrimiento es una parte integral de las profecías del fin del mundo. Sin embargo, hay esperanza. Dios promete que acortará esos días por causa de los elegidos. La gran tribulación no es solo un evento futuro, sino también una realidad que muchos enfrentan hoy. Este periodo de sufrimiento sin precedentes es descrito como el último antes del fin del mundo, marcando un tiempo de tribulación y angustia para la humanidad como nunca antes se ha visto. Según las interpretaciones bíblicas, la gran tribulación es un evento futuro que precederá a la segunda venida de Jesucristo. Se caracteriza por ser un periodo de intensa persecución y sufrimiento para los creyentes, así como una época de juicio divino para el mundo. La duración de este tiempo es a menudo debatida,
aunque muchos se refieren a él como un periodo de 7 años basándose en diversas interpretaciones de textos proféticos del Antiguo y Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Daniel y el Apocalipsis. La persecución de los cristianos, la injusticia social y la opresión son ejemplos de tribulación que ya están presentes en el mundo. Un dato interesante es que, según el informe de Puertas Abiertas, más de 340 millones de cristianos enfrentan persecución en todo el mundo. Este periodo también se asocia con la idea de la gran cosecha o el juicio final, donde se separará a los justos de los injustos y se determinará el destino eterno de cada alma. Para los creyentes, la gran tribulación es tanto un tiempo de prueba como una oportunidad para la demostración final de fe y perseverancia en medio de la adversidad. La segunda venida de Cristo es el clímax de las profecías. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17, se nos asegura que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos serán arrebatados. Este es un momento de gran esperanza para los creyentes, un tiempo en el que se cumplirá la promesa de redención y restauración. Pero, ¿estamos listos para ese encuentro? Esperanza de la resurrección. La resurrección de los muertos es un tema central en la fe cristiana. Nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transición hacia una vida eterna con Cristo. En la historia de la Iglesia, la resurrección ha sido un tema recurrente en la predicación y la enseñanza, inspirando a millones a vivir con esperanza. Reflexionemos sobre la importancia de esta esperanza en nuestras vidas. ¿Cómo nos afecta saber que nuestros seres queridos que han partido en la fe estarán con nosotros nuevamente? Esta promesa nos da consuelo y nos motiva a vivir de manera que honremos a Dios y a aquellos que han creído. Preparación espiritual. La preparación espiritual es esencial. Esto no solo implica estar al tanto de las profecías, sino también vivir de acuerdo a los principios de amor, justicia y misericordia que Jesús nos enseñó. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y a los demás, cultivando una vida de fe activa y comprometida. Vivir en expectativa. La expectativa de la segunda venida debe influir en nuestra forma de vivir. En Lucas 12, 35-40, Jesús nos instruye a estar listos y vigilantes, como siervos que esperan el regreso de su Maestro. Esto significa vivir con propósito, ser diligentes en nuestras responsabilidades y estar siempre preparados para dar testimonio de nuestra fe. Un dato interesante es que, a lo largo de la historia, muchos movimientos de avivamiento han surgido en momentos de expectativa sobre la segunda venida, impulsando a las comunidades a vivir con fervor y dedicación. La aparición del Anticristo. Este personaje es mencionado directamente en las epístolas de 1 de Juan capítulo 2 versículo 18 y 22, 1 de Juan capítulo 4 versículo 3, 2 de Juan capítulo 1 versículo 7, aunque el concepto y la idea de una figura opositora a Cristo y su enseñanza se extienden a otras partes de las Escrituras, como en el libro de Daniel, 2 de Tesalonicenses y el Apocalipsis. El término anticristo en sí mismo sugiere una oposición directa a Cristo, representando no solo a un individuo que se levantará en contra de los valores y principios cristianos, sino también a un sistema o poder que intentará desviar a la humanidad de su fe en Dios. La Biblia describe al anticristo no solo como un adversario político o social, sino también como una entidad espiritual con el poder de realizar señales y maravillas, con el objetivo de engañar incluso a los elegidos, si fuera posible. Señales en el cielo. Estas señales celestiales son mencionadas en varios pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, sirviendo como presagios divinos, marcadores de eventos trascendentales o como manifestaciones de la majestuosidad de Dios. En el Antiguo Testamento, uno de los ejemplos más notables se encuentra en el libro de Génesis, donde Dios utiliza el cielo como un lienzo para su pacto con Noé, mostrando el arco iris como una señal de su promesa de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Este acto no solo subraya la importancia de las señales celestiales como medio de comunicación entre lo divino y lo humano, sino que también resalta la misericordia y la fidelidad de Dios hacia su creación. En el libro de Éxodo, las señales en el cielo acompañan algunos de los momentos más críticos en la historia de Israel. Por ejemplo, la columna de nube de día y la columna de fuego de noche que guiaban a los israelitas en el desierto, no solo eran manifestaciones físicas de la presencia y la guía de Dios, sino que también simbolizaban su protección y provisión constante. El Nuevo Testamento continúa esta temática con la estrella de Belén en el Evangelio de Mateo, que guía a los magos al lugar de nacimiento de Jesús. Esta señal celestial no solo marca el nacimiento de Jesús como un evento de importancia cósmica,
sino que también simboliza la luz de Dios entrando en la oscuridad del mundo. Además, en el libro de Apocalipsis, las señales en el cielo adquieren una dimensión escatológica, anunciando el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Estas señales son representadas a menudo como eventos cataclísmicos, tales como el oscurecimiento del sol, la luna volviéndose roja como sangre, y la aparición de estrellas caídas, simbolizando tanto la destrucción como la renovación final de la creación. La apostasía en la fe. La palabra apostasía proviene del griego apostasía, que significa un alejamiento, una defección o una revuelta. En el contexto religioso, se refiere al acto de renunciar, abandonar o alejarse de la fe o las creencias que una vez se profesaron. En el Nuevo Testamento, la apostasía es un tema de seria preocupación y es tratada con gran seriedad. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, el apóstol Pablo advierte sobre el día del Señor y menciona que no vendrá a menos que antes venga la apostasía y se revele el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este pasaje sugiere que la apostasía es un signo precursor importante de eventos finales en la escatología cristiana. En el Evangelio de Hebreos capítulo 6 versículos del 4 al 6 es otro pasaje que trata el tema de la apostasía, advirtiendo sobre la gravedad de caer de la fe después de haber recibido el conocimiento de la verdad y haber participado en el Espíritu Santo. Este pasaje subraya la idea de que la apostasía es un acto consciente y deliberado contra Dios, después de haber experimentado su bondad y gracia. La Biblia advierte sobre las consecuencias de la apostasía y exhorta a los creyentes a perseverar en su fe. El pasaje de 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 también señala que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Esto destaca la importancia de la vigilancia espiritual y la adherencia a la sana doctrina para evitar ser llevados por engaños y falsas enseñanzas. El surgimiento de falsos profetas. En el Antiguo Testamento, los falsos profetas son mencionados en diversas ocasiones, siendo advertidos por verdaderos profetas enviados por Dios. Estos falsos profetas eran individuos que, afirmando hablar en nombre de Dios, comunicaban mensajes que desviaban al pueblo de Israel de sus verdaderas creencias y prácticas. En libros como Jeremías, capítulo 14 versículo 14, y Ezequiel, capítulo 13 versículo 9, se denuncia la presencia de estos engañadores que prometían paz cuando no había paz, y que, lejos de conducir al pueblo hacia la salvación, lo alejaban aún más. En el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo advierte sobre la aparición de falsos profetas en los últimos días. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24 versículo 24, Jesús señala que se levantarán falsos mesías y falsos profetas que realizarán grandes señales y maravillas, al punto de engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Esta advertencia resalta la necesidad de estar firmes en la fe y dotados de discernimiento para reconocer la verdad del engaño. La preocupación por los falsos profetas no termina en los textos bíblicos, sino que se extiende a la enseñanza y la doctrina cristiana a lo largo de los siglos. La iglesia primitiva enfrentó desafíos significativos en este aspecto, luchando contra herejías y enseñanzas distorsionadas que amenazaban la integridad de la fe cristiana. En este contexto, la advertencia sobre los falsos profetas sirve como un llamado a la vigilancia, al estudio profundo de las Escrituras y a la oración, buscando siempre la guía del Espíritu Santo para discernir correctamente la voz de Dios de las falsedades humanas. Aumento de la iniquidad y pérdida del amor. Reflexión sobre Mateo capítulo 24 versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En un mundo donde las sombras de la iniquidad se alargan con el paso de cada día, las palabras del libro de Mateo capítulo 24 versículo 12 resuenan con una relevancia sorprendente para nuestra era. Este versículo, hablando de los tiempos finales, nos advierte sobre una crisis no solo moral sino también espiritual, el enfriamiento del amor. La iniquidad, o el pecado, no es simplemente una transgresión de la ley divina, es un reflejo de un corazón que se ha desviado de su primer amor. En estos tiempos, la proliferación del egoísmo y la indiferencia son síntomas de un mal mucho más profundo, la pérdida de nuestra conexión intrínseca con lo divino y con los unos a los otros. Jesús, en su discurso sobre el fin de los tiempos, no solo nos advierte sobre guerras, terremotos o falsos profetas. Él destaca el enfriamiento del amor como uno de los signos más alarmantes de la proximidad del fin. Esto es porque el amor es el fundamento sobre el cual se construye el reino de Dios. El amor es la ley suprema,
el mandato que resume todos los demás. La advertencia de Jesús es clara: cuando el amor se enfría, la sociedad se desmorona desde dentro. Las relaciones se vuelven transaccionales, el cuidado por el prójimo se desvanece, y el sentido de comunidad se disipa en la niebla del individualismo. Lo que queda es un vacío, un espacio donde debería reinar el amor, pero que ahora ocupa la indiferencia. Estas son las principales señales, pero ¿cómo se vivirá exactamente este día? Imagina que te encuentras en un día que comienza como cualquier otro, pero a medida que avanza, el ambiente se torna inquietante. El cielo, que normalmente es azul, se oscurece repentinamente y un aire de tensión se siente en cada rincón. Las noticias en la televisión y en las redes sociales hablan de guerras y conflictos en diferentes partes del mundo, y la naturaleza parece estar enojada. Terremotos, tormentas y fenómenos climáticos extremos se desatan sin previo aviso. A medida que el día avanza, comienzas a notar fenómenos extraños. La gente habla de visiones y sueños proféticos. Algunos afirman haber visto luces en el cielo, mientras que otros sienten una presencia inminente. En las iglesias, los cristianos se reúnen en oración, buscando consuelo y fortaleza. La Biblia se lee con fervor, especialmente pasajes del libro de Apocalipsis, que describen el regreso de Cristo y el juicio final. En medio de este caos, se habla de un juicio inminente. Los pecadores, aquellos que han rechazado la fe y han vivido en desobediencia, sienten un profundo temor. Se dice que serán confrontados con sus acciones y que enfrentarán las consecuencias de sus elecciones. La idea de un lago de fuego se menciona con frecuencia, y muchos se sienten abrumados por la culpa y el arrepentimiento. Algunos intentan buscar redención, pero la desesperación se apodera de muchos. La tierra misma parece estar en un estado de agitación. Los desastres naturales se intensifican, y la creación gime bajo el peso del pecado humano. Los ríos se secan, las cosechas fallan y la fauna se ve afectada. La naturaleza, que alguna vez fue un reflejo de la gloria de Dios, ahora parece estar en un estado de caos. Sin embargo, en medio de la destrucción, hay quienes creen que esta es una purificación necesaria, un preludio a la restauración prometida. Los cristianos, por otro lado, encuentran esperanza en medio de la tormenta. Se aferran a las promesas de la Biblia, recordando que, aunque el juicio es real, también lo es la gracia. Se reúnen en comunidades, apoyándose mutuamente y compartiendo el mensaje de salvación. Muchos sienten que este es el momento de ser testigos de su fe, de compartir el amor de Cristo con aquellos que aún no creen. A medida que el día avanza, un gran estruendo resuena en el cielo. La atmósfera se llena de luz, y muchos creen que es el regreso de Cristo. Los cristianos se llenan de alegría y esperanza, mientras que los que han vivido en pecado sienten un profundo temor. La tierra tiembla, y se escucha una voz poderosa que llama a todos a comparar ante el trono de Dios. Finalmente, todos se presentan ante el juicio. Los cristianos, con corazones llenos de fe, son recibidos con amor y compasión. Se les promete un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más llanto ni dolor. Los pecadores, por otro lado, enfrentan la realidad de sus elecciones. Algunos se arrepienten en el último momento, mientras que otros se aferran a su rechazo. Después del juicio, la tierra se transforma. Se dice que Dios hará nuevas todas las cosas. La creación, que había estado en agonía, florece de nuevo. Los cristianos viven en paz y armonía, disfrutando de la presencia de Dios. La esperanza se renueva, y el amor de Cristo brilla en cada rincón de la nueva creación. Este día del Apocalipsis, aunque lleno de temor y juicio, también es un día de esperanza y redención para aquellos que han creído. La historia no termina en la destrucción, sino en la restauración y la promesa de una vida eterna en la presencia de Dios. El fin del mundo, según la Biblia, no es solo un evento aterrador, sino una oportunidad para reflexionar sobre nuestra fe y nuestras acciones. A medida que exploramos las señales del fin, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo y el juicio final, nos damos cuenta de que cada uno de estos aspectos nos llama a vivir con propósito y a estar alertas. La esperanza que encontramos en las Escrituras nos impulsa a vivir de manera que honremos a Dios y a los demás. La vida es un regalo, y cada día es una oportunidad para acercarnos más a nuestro Creador y a nuestros semejantes. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Juntos, sigamos creciendo en fe y esperanza, y recordemos que, aunque el futuro puede parecer incierto, tenemos la promesa de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Hasta la próxima,
Que la paz y la bendición de Dios te acompañen siempre. Nos vemos en el episodio siguiente de Historias de Fe.